En lo territorial, el acuerdo social también se rompe y también se rompe en primer lugar por quienes gobiernan. El acuerdo territorial en España, sin embargo, es más sui generis, porque en España no hay modelo territorial constitucionalizado. En España hay constitucionalizadas un conjunto de excepciones, constitucionalizadas para 3 comunidades autónomas y ganada en la calle fundamentalmente por Andalucía, que regula las excepciones, pero que no regula el modelo fundamental y, sobre todo, los mecanismos de equilibrio y de estabilización de ese modelo territorial. Hay 3 o 4 elementos más o menos de equilibrio que, y creo que esta mañana ha estado el profesor Pérez Royo, que señala bien, se rompen con la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de Cataluña. Esa sentencia no es solo que en términos políticos podamos decir que está en el origen de una buena parte de las dificultades que hoy nos encontramos. En términos constitucionales, rompe los mecanismos de equilibrio, digamos, de tipo más o menos federalizante, que permite una cierta convivencia entre la voluntad expresada por los parlamentos y las autoridades políticas autonómicas y la voluntad expresada por el Estado central, por la Administración central del Estado. Esa ruptura creo que se manifiesta en 2 vertientes que me interesa particularmente, yo sé que no son separables del todo, pero que me interesa particularmente separar. Hay una que tiene que ver con la financiación y las competencias autonómicas, y hay otra que tiene que ver con el reconocimiento y la articulación de la plurinacionalidad en España. Y es obvio que alguno podrá decir, bueno, no, pero son el mismo fenómeno. Claro, son el mismo fenómeno. Pero tiene 2 vertientes que me interesa diferenciar y en las que me interesa hacer hincapié. Por lo que tiene que ver con la cuestión de la plurinacionalidad en España. Es claro que la construcción del Estado-nación en España es una construcción deficitaria, que hace que, a diferencia de en otros países de nuestro entorno, hoy, a fecha de hoy, existen diferentes sentimientos o identidades de pertenencia nacional en nuestro país. Eso no implica necesariamente decisiones sobre el modo de convivencia, implica decisiones sobre la forma en la que los pueblos que constituimos España se piensan a sí mismos y se ven a sí mismos. La traducción que eso tenga en términos administrativos o jurídicos es otra cosa. Y creo que esta discusión, hoy obviamente puesta en primera página, fundamentalmente por la crisis política en Cataluña, coge en general a las fuerzas progresistas a contrapié por 2 posibles males. El primero es el mal del cosmopolitismo. Y el mal del cosmopolitismo es ese mal tan querido normalmente por las izquierdas, según el cual los sentimientos y las identidades nacionales son solo una cortina de humo de las élites para tapar los verdaderos problemas, que son los problemas sociales. Este es seguramente el elemento fundamental que ha hecho que las fuerzas políticas autorreivindicadas progresistas hayan estado tan lejos de construir hegemonía en ningún país, porque hayan estado tan ajenas a las identidades nacionales y a los sentimientos nacionales vehiculados en determinados momentos históricos. Y aquí yo entiendo que es una salida fácil, digamos, la salida de las banderas son solo trapos de colores que en realidad ocultan la corrupción de las élites, pero ninguna fuerza progresista que sea capaz de leer, de hacerse cargo y de articular los sentimientos nacionales, las identificaciones nacionales de su pueblo, está en condiciones de construir un proyecto nacional amplio y de mayorías. El segundo mal es el mal, si queréis, contrario, el mal según el cual las fuerzas progresistas en todos los lugares podrían tener patria menos en España, que tendríamos algún tipo de particularidad por la cual aquí la reivindicación nacional le está vetada a las izquierdas. No es un vocablo que a mí me interese particularmente de las izquierdas, se lo regalo al que quiera, a las fuerzas progresistas. En mi opinión, esta disfunción hace que entendamos la plurinacionalidad como un conjunto de reconocimiento de hechos particulares sin asumir cuál es la nación más grande y, por cierto, la que contiene a más parte de los sectores humildes y de los sectores populares en el Estado español, que es la nación española, que es, por cierto, la primera y en la que es más urgente hacer una transformación democrática y democratizante. Y, por tanto, cuando hablamos de plurinacionalidad, hablamos, claro que sí, de reconocer que el único pegamento entre diferentes naciones en el Estado español tiene que ser el libre acuerdo, pero que para que ese libre acuerdo sea posible, la primera nación que hay que reconstruir en términos democráticos es España. Y cuando digo reconstruir en términos democráticos, lo digo de forma muy clara, que la identificación española no se construya por oposición a otros pueblos de la península ibérica, sino que se construya por afirmación positiva. El orgullo de una nación cívica, de una nación de ciudadanos que están orgullosos de pertenecer a una comunidad que se cuida, que tiene servicios públicos a la altura de nuestras necesidades, que no deja a nadie atrás, que
Se ha modernizado en términos económicos, en términos culturales y en términos políticos. Sin esa tarea de construcción nacional, la más importante y la más urgente en el Estado español, es imposible pensar ningún tipo de acuerdo político marcado por el signo democrático, por el libre acuerdo entre los pueblos de la península, aunque solo sea por la correlación de fuerzas.